La bendición es algo que viene de Dios. Es algo que está en el ambiente o en el mundo espiritual. Aunque la Biblia que leemos y las letras son físicas, lo que está detrás de la palabra de Dios, invisible, es algo totalmente espiritual, porque todo lo que la Biblia dice habla de cosas espirituales. Y lo primero que quiero decirte a ti, quiero que me pongan atención todos. Lo primero que quiero decirles, Gustavito y Javier, ¿verdad? Vénganse para acá porque no los veo. Miren, siéntense aquí enfrente, por favor. Y Danielito, acá ponte, mira, por favor. Gracias, Danielito. Y quiero comentarles que la bendición viene solamente de parte de Dios. Y la palabra bendición habla del aspecto de la sobreabundancia y de lo sobrenatural en nuestras vidas. Siempre que Dios va a bendecirnos a nosotros en todas las áreas, es porque va a mirar una acción o varias acciones de nuestra parte. Ahora, quiero que vayan a Malaquías 3, donde tienen, y versículo 6. ¿Lo tienen? Dice, porque yo Jehová no cambio. Si dice la Biblia que el Señor no cambia, ¿qué es lo que da a entender? Que Él no cambia, que Él es el mismo. Y da implícitamente a entender, si Dios está diciéndole a un pueblo, yo no cambio, ¿qué es lo que trata de decir el Señor? Ustedes como pueblo sí cambian. Yo no cambio. Dios está poniendo su postura, hablando de su estructura ética, de su estructura espiritual. Está diciendo, yo no cambio. Yo no cambio, pero da a entender, ustedes sí cambian. Pero yo no, yo permanezco en lo que digo. Y dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. De entrada lo que Dios está diciendo es, porque yo no cambio, ustedes no han sido destruidos. Pero Dios está diciendo, tengo razones para destruirlos. Pero porque yo no cambio y mi misericordia es para siempre, por eso no han sido destruidos. Y en la destrucción que habla el Señor es un aspecto, pues, que pudiera traer tragedia, como un terremoto, como un tsunami, como muchas muertes, una plaga grande. Pero Dios dice, están de pie, están vivos o siguen con vida, porque yo no cambio. Y luego dice el 7, desde los días de vuestros padres, está hablándole a una generación de hijos, desde los días de vuestros padres se han apartado de mis leyes y no las han guardado o no las han practicado, que es lo que tiene que ver con guardar. Y luego Dios dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Fíjense, la primera transacción que Dios propone con el pueblo. Primero les dice, deberían estar destruidos, pero no están destruidos, ¿por qué? Porque el Señor no cambia. Pero entonces Dios hace una negociación con ellos y les dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. No al revés. No es yo me estoy volviendo a ustedes para que ustedes se vuelvan a mí. Dios siempre espera un paso de nosotros, un paso de decisión. Dios dice, yo me volveré a ti. Dios no está reteniendo, no está escondiendo su presencia, ni está poniendo en una barrera su presencia, aunque por el momento está. Pero Dios dice, si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a vosotros. ¿Por qué? Porque era un pueblo que desde los días de sus padres, desde aquellos tiempos, se apartaron de las leyes de Dios y no guardaron los mandamientos. Para Dios es lo más importante dentro del comportamiento del creyente, la obediencia hacia la palabra de Él. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que anhelar una cosa, anhelar, que es buena, no es un deseo, un anhelo bueno, que es, todos debemos anhelar la bendición de Dios. Y yo quiero motivarte a que tú anheles la bendición de Dios.
Y la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Había un par de hermanos, uno se llamaba Jacob y el otro se llamaba Esaú. ¿Alguien recuerda qué es lo que anhelaba Jacob? La primogenitura, porque la primogenitura te ponía en la primer fila, en el lugar número 1, para cuando el padre antes de morir trajera o declarara palabras, escuche bien, palabras de bendición, él fuera el primero en ser bendecido. ¿Quién era más grande, Jacob o Esaú? ¿Quién conoce la historia? Esaú era más grande, ¿por cuántos años? Por algunos segundos, porque salieron en la misma escena del parto. Es más, la Biblia menciona que mientras venía Esaú en primera fila, Jacob ya le venía agarrando parte del muslo. O sea, salieron casi igualitos. Por milésimas de segundos ganó uno que el otro, pero nacieron el mismo día y en el mismo minuto. Solo que uno era más grande que otro por derecho de salir primero. Entonces, aunque tenían la misma edad, aunque les festejaban el cumpleaños en el mismo día, uno era más grande que el otro por segundos. Pero Jacob tenía un deseo desde pequeño, anhelaba la bendición de su padre. Pero la bendición de su padre no era económica, aunque hay herencia. En otras palabras, la Biblia no menciona que Jacob anhelaba la herencia de su padre, porque la herencia implicaría el ganado, los criados, el oro, las pertenencias, todos los lujos. ¿Por qué? Porque Isaac, el padre de estos muchachos, fue heredero de su padre. ¿Alguien recuerda el papá de Isaac? ¿Cómo se llamaba? Abraham. Abraham, dice la Biblia, que era rico, y cuando entró en el terreno de la fe se volvió inmensamente rico, y cuando él murió, Abraham murió, le pasó toda la herencia a su hijo, muchísimo. Entonces Isaac tenía muchísimo dinero, tenía muchísimos criados, muchísimas empresas, eso se llama herencia. Sin embargo, Jacob no anhelaba la herencia económica, solo anhelaba una cosa: él quería la primogenitura, porque la primogenitura te hace heredar la bendición. Y según la historia, solo para acotar la historia, según esto, cuando Jacob, que Isaac ya no podía ver, le dijo a su hijo Esaú: hijo, tráeme de ese, hazme uno de tus guisos ricos que tú sabes hacer cuando sales a cazar. Entonces Esaú salió a cazar para traer un guiso, hacer un guiso, y su padre lo bendijera. La mamá escuchó y le dijo a su hijo Jacob: fíjate que tu papá va a bendecir a tu hermano porque pues ya tiene poquitos días de vida, así que hazte pasar por Esaú. Y pasó que se puso pieles y el perfume y el ropaje, y la mamá preparó un guiso del gusto del marido. Entonces viene y entonces dice Isaac: pues la voz de Esaú ciertamente es, el guiso es como si como si fuera de Esaú, pero no tengo claro esto. Y sin embargo lo bendijo, y en vez de bendecir a Esaú, ¿a quién bendijo? A Jacob. Y lo bendijo con palabras. Y quiero que ponga atención a esto. Isaac bendijo a Jacob con palabras. Palabras más, palabras menos. Serás grande, serás poderoso, serás próspero, irás por muchos lugares, nadie te podrá hacer frente. Lo bendijo, ya lo bendijo. En eso viene Esaú, viene por la bendición y le dice: ¿cómo si ya te bendije? No, papá, a mí no me bendijiste. Entonces bendije a tu hermano, pero ya no, ya tengo las secuelas, ¿no? Tengo lo último del plato para ti, pero ya mis palabras no se pueden repetir. Mis palabras ya fueron sobre tu hermano. Quiero que piensen en algo. ¿Qué heredó Jacob? La bendición. ¿Cuánto ganado le dieron? Nada. ¿Con cuántos criados se quedó él? Ninguno. Es más, después de eso Esaú intentaba asesinar a su hermano, pero dijo: cuando muera mi padre lo voy a matar. Y la madre lo supo y Jacob salió huyendo. Y él, dentro del cansancio y de un espíritu fugitivo, se acostó en un lugar y en una piedra, y fue el que soñó que ángeles en una escalera subían y bajaban, y Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac, yo soy tu Dios.
Y cuando él despertó sin nada, ¿no? Sin nada, él dijo, Señor, si me bendices, dijo, fíjese, si tú me bendices, de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Ahí viene en ese contexto la palabra diezmo, darle a Dios. Llega a un lugar, se enamora de una muchacha, tiene que trabajar por ella 7 años, después trabaja por la otra, por la misma 7 años porque lo engañaron, y luego con el suegro trabaja otros 7 años, 7 por 3, 21 años. Y después de 20 y tantos años, Jacob sale con toda sus hijos, que son los 12 patriarcas, y con sus esposas, y cuando va de camino, solo quiero que noten esto, según las estadísticas de historia, salió Jacob después de 20 y tantos años con muchísimo más ganado, criados, dinero y economía que con el que se quedó su hermano Esaú en casa. Y todo lo consiguió con una sola cosa: la bendición de su padre. Por lo tanto, quiero que comprendamos, jóvenes, y ustedes en esta edad que tienen, que comprendan que la bendición es espiritual, no es económica. Y la bendición que viene aquí en Malaquías, quiero que ustedes la anoten. Dice, desde los días de vuestros padres se han apartado de mis leyes. El problema es que no cumplían las leyes. Y luego dice el 8, ¿robará el hombre a Dios? Y Dios les dice, pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Pregunto, hasta ese aspecto, ¿qué Dios les está diciendo? ¿Cómo se estaba reteniendo la bendición para el pueblo? ¿Por qué? Porque ellos no estaban diezmando y no estaban ofrendando. Estaban reteniendo, y esa retención hacía que no hubiera bendición. Pero primero, recuerden ¿cuál fue la primera negociación que Dios hizo con ellos? ¿Qué fue lo primero que les dijo? ¿Quién lo recuerda? Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Lo primero que les propongo es, vengan conmigo, regresen a mí, y lo que van a tener es, yo regresaré a ustedes y estaremos juntos. Número 2, segunda negociación que Dios hace con ellos. 10, traigan todo, no, el 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me han robado. ¿A qué tipo de gente o a qué tipo de generación se está dirigiendo el Padre? ¿Cómo están ellos? ¿Bendecidos o maldecidos? El término dice, malditos sois con maldición. ¿Qué significa malditos sois con maldición? Doblemente malditos. O requete malditos, ¿no? En nuestros términos mexicanos. Están súper malditos. Porque todos me han robado, dice, toda la nación entera me ha robado. Por eso no han sido consumidos. Y habla que hay sequía. Y entonces Dios hace la segunda negociación. Traigan todos los diezmos al alfolí, versículo 10, y hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová en los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Promesa. Siguiente, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Pregunto, en esta negociación, ¿el pueblo de qué se estaba perdiendo? De la bendición. Y no solo se estaba perdiendo de la bendición, sino que estaba viviendo tiempos de sequías y tiempos de maldición. Ahora, jóvenes, este es el principio, el punto al que quiero llegar como su pastor y quiero enseñarles. Vivimos en una sociedad quebrada económicamente. Vivimos en un mundo que tiene un sistema, que su sistema no opera la justicia, ni opera el principio de que te vaya bien. El sistema de este mundo opera bajo opresión, bajo una carga de trabajo
que de alguna manera, aunque no estamos en el tiempo de la esclavitud, hay más esclavos hoy que los que había en el pasado. Aunque no existen los grilletes amarrando cadenas en los pies o en el cuerpo, hay personas que están llenas de estrés, de angustia, de la espalda cansada, del cuello, enfermedades internas, porque son personas que por conseguir dinero, y es lo único que quieren, trabajan mucho y trabajan de más. Hay gente que quiere tener 2 trabajos. Hay gente que además de un trabajo y otro quiere vender en su casa y Avon y Tupperware y esto y que mariqué porque no me da y quiere más. Y todo este aspecto que no es malo, no estoy diciendo que sea malo, solo quiero ponerlo en perspectiva de su juventud y de su vida. Dios quiere que tú seas una persona libre, que no estés endeudado, que nunca empeñes nada, que no estés quebrado. A tu edad puedes empezar a generar bendición en tu vida si obedeces los mandamientos y los principios de Dios. ¿Qué significa esto en este contexto? Que Dios no quiere que sus generaciones padezcan lo que padecieron los padres de ellos. Dice, desde los días de vuestros padres ustedes se alejaron de mis leyes. O sea, lo que Dios advierte y el primer reclamo de Dios no está hablando de que no me traen los diezmos. Ese es el resultado de un corazón alejado de Dios. Dios dice, vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros. Una vez que se vuelvan a mí, lo segundo que les voy a pedir es que cumplan mis mandamientos. Dentro de todos los mandamientos que tienen que cumplir, es que ustedes se están quedando con lo mío, que es lo primero, el diezmo y las ofrendas. Traigan los diezmos al alfolí y yo derramaré sobre vosotros. Negociación de Dios. Y dice Dios, pruébenme en esto. ¿Sabe qué significa pruébenme en el original de ese pasaje? Significa tiéntenme. Y hay un mandamiento que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Quiero que piensen en esto. La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no lo vas a poner a prueba. Pero Dios dice, en esto, pónganme a prueba. ¿Cómo? Diezmen, traigan los diezmos y traigan las ofrendas y pónganme a prueba. Y verán si no yo abro las ventanas de los cielos. Significa que la bendición de los hijos de la casa de Dios está desde los cielos. Se abren ventanas. ¿De qué manera? No lo sabemos, porque es una bendición espiritual. Pero es una bendición que se derrama sobre nosotros y trae bendición hasta que sobreabunde y terminamos siendo una tierra deseable. Este sermón pareciera ser que debería ser para los adultos, ¿verdad? Pero no, son principios que ustedes como jóvenes desde pequeños deben aprender. Deben saber que es mejor dar que recibir. Pero hay algo importante en ustedes. Y me gozo, y lo digo con todo mi corazón, y sé que mi esposa comparte el mismo gozo conmigo, porque somos pastores de esta casa. Nos gozamos cuando vemos un sobre de diezmos de algunos de ustedes que dice fulanita de tal o menganito, 8 pesos de diezmos. Significa que le dieron 80 pesos en la semana, apartó su diezmo. Otro jovencito o niños, 13 pesos, 15 pesos, 20 pesos. Eso está abriendo puertas y derramando bendición. Pero mi deseo es que todos los que están aquí comprendan este principio y entiendan que el diezmo no es porque mi papá trabaja o porque mi mamá trabaja. El diezmo significa que todo lo que viene a ti, apartes el diezmo para el Señor. Si te dan para la escuela 50 pesos, 100 pesos, todo lo que te den, aparta el 10%. Dice, Señor, yo voy a ser fiel con esto. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos una pasta dental que se llama Colgate. ¿Cuántos conocen Colgate? Colgate es un apellido. El nombre de Colgate es William. Lo pueden ver en internet si quieren. William Colgate. Bien, vino de Europa. Él sabía hacer jabones. Y llegó a Nueva York. Salió de Europa, llegó a Nueva York. Y entró a una iglesia cristiana y escuchó al pastor. Él era un jovencito, aproximadamente de unos 20 y tantos años, más o menos así dice su biografía. Y escuchó al pastor que decía, no le robes a Dios, dale al Señor lo que es de Él. Si ganas $1, aparta la 10ª parte. Y él escuchó y dijo,
En ese era una misión pequeña, y William Colgate, sin tener ningún peso en la bolsa, dijo: Señor, de cada dólar que me des, si me bendices, yo te voy a dar el diezmo. Y empezó a vender jaboncitos y lo hizo su primer pasta. Fue tanto la producción que él empezó a dar y a dar y a dar. Hay bastantes versiones al final de su vida. Dicen unos historiadores que William Colgate terminó dando el 90% y solo vivía con el 10%. Él lo invirtió todo, porque él tiene muchas fundaciones, muchas iglesias en Europa y en parte del continente fueron construidas con dinero de William Colgate. Al final él murió y su hijo se quedó con toda la producción e hizo una asociación con lo que conocemos como Palmolive, por eso se llama Colgate Palmolive. Pero William Colgate es el testimonio fiel, igual que los dueños de Walmart, de que diezmar te trae la bendición de Dios. ¿Cómo empezó Home Depot? El hombre empezó a vender herramientas en la calle. No tenía dinero. Oye, tengo 3 martillos por regalar, te vendo uno y te vendo esto. Y empezó a vender herramientas, pero con el principio de darle a Dios. No se trata que des millones, solo que lo hagas con el sentido bíblico: para mi Dios, para el Señor. Y aquí está, Señor, lo que es tuyo. Si desde pequeño haces esto y empiezas a practicar este principio, te garantizo que vas a empezar a que las ventanas de los cielos se empiecen a abrir. Ahora, no quiero decir con esto que ya diste el diezmo, ya estás salvado. No estoy diciendo que es parte de la actitud y el comportamiento de una vida financiera y estable que vas a tener en tu vida. Por ejemplo, algún día ustedes van a estudiar la carrera, algunos ya la están estudiando. Tienes que aplicar estos principios siempre. Y el Señor va a suplir las necesidades de tus materias, de lo que tienes que pagar, de los camiones, de todo. Incluso Dios te puede bendecir hasta con un carro si lo necesitas. Porque la bendición de Dios no se detiene, muchachos. Porque algunos de ustedes pueden creer que dependen de sus padres. Pero quiero cambiarles el panorama. Quiero que vayan conmigo a Lucas y que comprendamos algo. Está en Lucas, capítulo 1. Perdón, Lucas capítulo 2. Versículo 41. Lucas 2:41. ¿Lo tienen? Dice Lucas 2:41. Quiero que pongan atención a esta escritura. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén. Está hablando de María y José, o de José y María, en la fiesta de la Pascua. Todos los años iban a Jerusalén sus padres, y por lo tanto iba Jesús. Dice: y cuando tuvo 12 años, ¿cuántos años tenía Jesús? 12 años. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Estamos hablando de 3 días. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 48. Cuando le vieron, se sorprendieron, y dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y quiero que vea la respuesta de él en el 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscan? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuál es la revelación? Jesús, ¿cuántos días duró perdido? Entre comillas perdido, 3 días. ¿Cuántos días? 3 días. O sea, durante 3 días Jesús durmió en el templo, porque es lo que la Biblia refiere. Ahí se quedó en el templo. ¿Qué comió? No sabemos, pero pues sabemos que el Padre le suplió. Pero Jesús a los 12 años descubrió algo. Y por eso la Biblia registra la historia. Algunos creen que la historia se registra para que supiéramos que Jesús se perdió y lo encontraron. No es la historia por eso, tiene una revelación. A los 12 años Jesús descubrió algo. ¿Qué fue? Que Dios no era Dios, que Dios era su Padre. Y por primera vez en la Escritura, a los 12 años, Jesús descubrió por revelación del Padre en el templo, que Él era su Padre. Entonces, cuando vienen sus padres, Él les dice: ¿por qué me buscan?
yo tengo cosas que hacer en los negocios de mi padre. ¿Me estoy explicando? Tenía 12 años y comprendió. La palabra padre, para los que les gusta anotar, tiene tres interpretaciones. La primera es fuente, dador y autor. Fuente, dador y autor. Tiene otros significados, pero son los principales. La palabra significa fuente, significa dador o significa autor. Jesús tenía 12 años y aunque tenía a su padre terrenalmente José y a su madre María, Jesús sabía que tenía un proveedor por excelencia, que Él era el Padre Celestial, Dios el Padre Eterno. ¿Me estoy explicando? Piensen en esto. Dios quiere que tú honres a tu padre y a tu madre, porque es una señal de que terminarás honrando a tu Padre Celestial. Porque tu Padre Celestial es el que te va a proveer todo lo que tú necesitas en esta vida para funcionar bien y salir adelante. Pero si no honras a tu Padre Celestial que está en los cielos, si no lo honras con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, prácticamente estás cortándote la verdadera bendición a tu vida. Porque la bendición viene de lo alto. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso significa la bendición que viene de Dios es poderosa, sobrenatural y viene de lo alto. Pero debemos entonces honrar a nuestro Padre. Porque el que te va a ayudar a terminar la carrera es tu Padre Celestial. El que te va a honrar y apoyar para que se te abran puertas, para que pongas un negocio, para que funciones en una empresa o para que tú seas el nuevo empresario de esta tierra, para que escribas un libro, para que fundes un colegio, para que grabes un disco. El proveedor es el Padre. Pero si no estamos en comunión con el Padre y no lo honramos a Él, entonces Dios dice: ustedes son como sus padres, se olvidaron de mí, se olvidaron de mis leyes y aparte me roban. Vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros. ¿Y en qué y ustedes me han robado? ¿Y en qué te hemos robado? Pues dentro de muchas cosas me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Pero hagamos este negocio. Tiéntenme, pruébenme y traigan los diezmos a mi casa y traigan las ofrendas y pruébenme, si no yo abro las ventanas de los cielos y les derramo bendición hasta que sobreabunde. Quiero que veamos algo en el aspecto de Malaquías. Si nosotros nos volvemos a Dios, ¿cuál es la bendición? Él se vuelve a nosotros. Ahora, esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque estamos con la bendición de que tenemos al Señor. Pero si nosotros diezmamos y ofrendamos, ¿cuál es la promesa? Que Él trae bendición y abundancia, porque hasta que sobre y abunde. Yo conozco muchos hermanos y hermanas que se han vuelto al Señor y el Señor se volvió a ellos. Pero viven en pobreza o en una economía raquítica. Porque el principio que Dios establece es: dice, vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros. Eso es lo único. Yo me vuelvo a ti y me tienes a mí. Pero si quieres que lo otro funcione para ti, tráeme los diezmos y las ofrendas. Y entonces en esa área yo te voy a bendecir y te voy a fructificar. Voy a multiplicar. Todos estamos aquí como una expresión del Señor. Aquí estoy, me vuelvo a ti, tú te vuelves a mí. Qué bendito eres, te adoro, te canto, te bendigo. Está bien y eso es maravilloso. Pero el otro paso tiene que ver con desarrollar y desprender y arrebatar bendiciones de Dios para mi vida. Pero Dios no me va a dar si yo no doy el primer paso. Porque esa generación estaba bajo maldición. Y quiero que digan conmigo: maldición. Era un pueblo en maldición. ¿Cómo estaba el pueblo? Y dentro del estado de maldición, Dios les dice: tráiganme todo los diezmos a mi casa. Y alguien puede decir: pero no tengo. ¿Cómo? El día que tenga yo voy a darle a la casa de Dios. El día que tenga yo voy a cumplir. No se trata del día que tengas, hay que cumplir para desatar las bendiciones. Traigan todo y pruébenme. Pruébenme.
¿Cuál fue la respuesta de este pueblo? ¿Alguien sabe cuál fue la respuesta? Porque las promesas son, terminarán siendo nación bendecida y tierra deseable. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Vamos a Malaquías, ya para ir aterrizando. Quiero que veamos desde el 10, Malaquías 3:10, y ahorita vamos a ver cuál fue la respuesta del pueblo. ¿Lo tienen? Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros personalmente bendición hasta que sobreabunde. Y luego Dios agrega: reprenderé también por vosotros al devorador. Es un demonio, es un espíritu maligno. ¿Qué hace el devorador? Destruye, y dice: yo voy a reprender al devorador y no les va a destruir el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y agrega: y todas las naciones les dirán bienaventurados, porque van a ser tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esa es la promesa. Respuesta del pueblo, versículo 13: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijeron: ¿qué hemos hablado contra ti? Y dice el 14: han dicho, es en vano servir a Dios, por demás, dioquis. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, fíjense lo que decían ellos: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdone, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Quiero que vean que aquí, dentro de lo que Dios les dice, hubo una gran mayoría que dijo: ah, eso dijo Dios, porque está profetizando Malaquías. Puro cuento, pura palabrería. ¿Cómo crees que si damos diezmos nos va a bendecir el Señor? Puro Dios. Si los soberbios, los malditos, esos son los prósperos, esa gente sí tiene dinero. Es en vano servir a Dios. Es en vano que andemos en sus caminos. Dice: y lo oyeron los que temían al Señor y se lo dijeron a su prójimo. Y Dios dice: este pueblo será para mí especial tesoro. O sea, no respondió a la nación, solo respondió un pequeño grupo. Tú estás escuchando esto, y aunque estés en la iglesia, la respuesta la tienes tú. ¿Cómo vas a responder ante el llamado de Dios? William Colgate tenía $1 y así comenzó a diezmar y a darle a la casa de Dios. Jacob no tenía nada, ni un peso, y dijo: si me bendices, le dijo, el diezmo apartaré para ti. Pero no tenía nada, pero le prometió al Señor. Empezó con lo poco y terminó con lo mucho, y no dejó de hacerlo. Empezó a ayudar y empezó a bendecir al Señor con todo lo que tenía. Nos volvemos al Señor, Él se vuelve a nosotros, es la promesa. Pero si le damos al Señor lo que le pertenece y somos generosos en su casa, entonces lo que abrimos es una bendición más extra. No sé si me estoy explicando. Quiero ponerlo con este ejemplo. Ven, Gustavo. Fíjense, el ejemplo es, así es. Dios dice: vuélvete a mí, yo me volveré a vosotros. El ejemplo significa que si Él se volvió a mí, Dios y yo nos tomamos una foto, ¿no? Ya estamos juntos de nuevo. Esa es la bendición. Tengo la compañía y la presencia de Dios. Pero si Gustavo, un ejemplo, quiero que vean esto. No estoy presumiendo, ¿eh? Primero, vuélvanse a mí. ¿Y yo qué? ¿Qué es lo único que tiene Gustavo? Y que no es menor, no estoy despreciando la presencia de Dios, que Dios está con él. Y nos tomamos una foto juntos. Ahora, quiero que piensen en esto. Se volvió a mí, le digo: Gustavo, eres bien tacaño. Te quedas con todo mi dinero, aparte lo que es mío, te quedas con él.
tráeme todos los diezmos al alfil, hay alimento en mi casa y yo te voy a bendecir. Yo tengo ventanas de los cielos. Entonces Gustavo trae a mi casa lo que es mío. Yo no estoy peleando por cantidades, solo por lo que él tiene de mí. Yo lo agarro. ¿Y qué dice la Biblia? Y yo derramaré sobre vosotros y le doy a él. ¿Me expliqué? No es una conveniencia la economía, pero es parte de la bendición. Pero no puedo pedirle la bendición a Dios si primero no me vuelvo hacia Él. A Dios no lo podemos transear, ni brincarnos los principios. Primero nos volvemos a Él y estando con Él, cumplimos con el Señor. Fíjense, Dios se queda con 20 pesos y no es malo. Pero Él se queda con mucho más, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Usted cree que Dios dice, pues nomás 20 pesos? Si donde Dios camina es calle de oro, es un mar de cristal. Él es el dueño del oro y de la plata. Cuando Dios te dice dame, no es porque Él tiene necesidad, sino porque la única manera en que Dios desata la bendición es cuando tú desatas la bendición a través de soltar. Es mejor dar que recibir. Pero cuando tú le das al Señor lo que es de Él, Dios te bendice en abundancia. ¿Cómo? De una manera sobrenatural. Ponga, Señor, ¿cuándo no trae más ahí? No sé si me expliqué, muchachos. Aunque tengas un peso, 10 pesos, 100 pesos, el diezmo y la ofrenda es lo más justo, porque el diezmo es del Señor y la ofrenda sale de nuestro corazón. Nosotros decidimos cuánto ofrendar. Pero hay gente que no le gusta a Dios, pero sí le gusta que Dios le dé y nomás ofrenda y da por dar. No. Vuélvanse a mí. Dios lo primero que te dice, te quiero a ti. No tu dinero, primero te quiero a ti. Tú eres más valioso que los pesos que puedas dar en mi casa. Tú eres más valioso. A ti te quiero. Quiero que tu corazón sea mío. Te quiero a ti. Pero después, cuando estamos, entonces Dios dice, te tengo un secreto. Te puedo bendecir mucho. ¿Cómo? Trae diezmos y ofrendas a mi casa, porque es lo que Dios pide. Y voy a derramar sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Pero no le digas a nadie. Es algo entre tú y yo. Lo escucharon muchos creyentes y dijeron, puro cuento servir a Dios. Es en vano. Es más, los narcos, los drogadictos, esos sí son prosperados. Los que transean, los políticos, esas ratas feas son prosperados. Pero en vano servir a Dios. Pero hubo un grupo de esos que dijeron, vamos sirviendo a Dios. Y se escribió en la memoria. Y en un libro se escribió para memoria de ellos. Y Dios dijo, ustedes, los que sí escucharon mi voz, serán mi especial tesoro. Significa, estarán por encima y nunca por debajo. Porque la Biblia dice, serán tierra deseable. Las naciones les llamarán bienaventurados. Es tiempo de que cambiemos nuestra perspectiva en la economía. No es cuando trabajes que puedes darle a Dios y puedes honrar a Dios. Es desde ya. Empieza a desatar las bendiciones de Dios sobre tu vida. Joven, yo los he visto adorando, ya están con el Señor. Ya se volvieron al Señor. El Señor ya se volvió a ustedes. Pero hagan lo otro. Y van a empezar a ver la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza con ello. ¿Ok? Dicen amén. Vamos a ponernos de pie. Quiero que hagamos, los que gusten, una promesa para Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, o sea, no sé cuántos todos, a veces no me grabo los nombres. ¿Cuántos de ustedes son diezmadores normales con naturalidad? No lo sé. Sí conozco 2, 3, los tengo en mi mente, en mi corazón y los bendigo en el nombre de Jesús. Pero no los bendigo tanto como Dios los bendice, estoy convencido de eso. Pero es tiempo de desatar
Una generación no solo que canta, que predica, que anuncia, que se prepara, se capacita. Es tiempo de que tú te propongas y le prometas a Dios, como Jacob lo hizo siendo soltero: Señor, de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Y obviamente, y la ofrenda va a salir de mi corazón para ti. Ahorita tal vez tienes muy poco y tú puedes decir: es que pastor, me dan 10 pesos al día. Sácale un peso, mételo a un sobre. Oiga pastor, pero a veces vale más el sobre que lo que voy a dar. No le hace. Lo que vale es tu corazón y tu obediencia. Y quiero desafiarte a ti, a que te conviertas en un diezmador por naturaleza y en alguien que le da al Señor, obviamente entendiendo que lo primero que le das al Señor es tu corazón. Y que no estás en ese grupo de gente que dice: no, esto es puro cuento, esto es puro sacar dinero. No es así. Esta obra se construyó sin dinero, solo por la gracia de Dios. Pero es tiempo de que tú desates en tu corazón bendiciones que tal vez estaban amarradas y que las empieces a desatar para la gloria de Dios. Así como hice el ejemplo con Gustavo. No importa que le des 20 pesos al Señor que le pertenecen, el Señor te va a bendecir en sobreabundancia. Y tus ojos y tus manos lo palparán. Pero para eso hay que hacer promesas a Dios y decirle: Señor, te prometo que todo lo que viene a mis manos, yo te voy a diezmar lo que es tuyo, y además voy a ofrendar siempre para ti, para tu gloria y para tu honra. Tal vez ahorita no traes un solo peso, pero lo importante es hacerle una promesa a Dios y que Dios escriba en el libro: estos serán mi especial tesoro. Cuando haya que bendecir a alguien, me voy primero sobre los que se merecen mi bendición, y serán tierra deseable. Así que si tú, no importa la edad que tengas, le dices: algunos ya diezman, los felicito, pero también pueden pasar a fortalecer su pacto delante de Dios. Pero si tú no lo haces, no lo practicas, esta es una buena noche para que lo hagas. Y todos los que pasen, mi esposa y yo vamos a orar por ustedes. Como pastores de esta casa vamos a bendecirlos. Queremos poner la mano sobre ustedes y declararlos una tierra apartada para la bendición y la fructificación. Apáguenme un poquito esas luces. Y si tú recibes esta palabra, dices: yo, pastor, quiero comprometerme a ser un diezmador en la casa de Dios y yo lo voy a hacer, puedes pasar en este momento en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Son todos. Los demás no quieren bendición. No quieren que Dios los bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cierra tus ojos con todo tu corazón y dile: Señor, aquí estoy. Me vuelvo a ti. Y todo lo que me des lo voy a apartar. Tal vez ahorita no tienes ni carro ni bicicleta, pero déjame decirte que puedes tener mucha abundancia solo por ser fiel al Señor. No frenes la bendición en tu vida. Es más, quiero decirte que algunos de ustedes van a ser las piedras angulares y los fundamentos para que su propia familia salga adelante. Es probable que tú le termines comprando un carro a tu padre, a tu madre, una casa, o terminar de pagar la casa que tienen, o trayendo bendición, pagándole colegiaturas a tus sobrinos. No lo sé, tú como fuente de bendición y de abundancia. Vamos a poner las manos sobre ellos, mi amor, y los vamos a bendecir en el nombre de Jesús. Yo bendigo a estas jovencitas y a estos jovencitos, Padre, tus hijas. Las bendigo en el nombre de Jesús. Declaro lo que tu palabra dice, que tú vas a reprender al devorador por ellos y vas a traer bendición sobre ellos hasta que sobre y abunde. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús los bendecimos.
Los bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pongo mis manos sobre ellos, sobre ellas. En el nombre de Jesús. Se rompen maldiciones. Tal vez algunos de ustedes traían maldiciones generacionales. Se rompen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo bendigo a estos jóvenes en el nombre de Jesús. Los declaro diezmadores por naturaleza, por principios. Diezmadores en abundancia, Señor. Obedientes a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. 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 Y bendice, bendice, bendice. Abre tu boca ahí donde estás y Señor, aquí estoy. Dile, de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. De lo que venga a mi mano, Señor, yo voy a dar siempre una ofrenda generosa para ti. Porque tú tienes los secretos de la abundancia y de la riqueza. Joven, créeme que tú no vas a necesitar 2 trabajos, ni estar en una empresa donde te roben la energía, donde te estés desvelando, donde pases 13, 14 horas trabajando para pagar si acaso lo poco. No, yo declaro sobre ti lo que la palabra dice, que somos hijos de bendición. Es más, yo sé que la mayoría o todos los que están aquí no están casados, pero declaro que incluso cuando te cases vas a estar listo, vas a tener tu carro, tu casa, tu empresa, todo. Los hijos de Dios no tenemos por qué vivir en esa humillación económica. No estoy hablando de ser millonarios por serlo, estoy hablando de ser bendecidos. Somos herederos de la bendición nosotros. Ustedes creen que Carlos Slim es el hombre más rico del mundo porque tiene dinero, pero él no tiene la bendición de Dios. Simplemente es dinero que incluso tal vez se ha robado, no lo sabemos. Es dinero simplemente, pero no tiene la salvación. Tal vez si no tiene a Cristo no tiene esperanzas de morir.